crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores televidentes de Belevisa Televisión y Telemar. Bienvenidos una semana más a Fotos de una vida. Da alegría y da curiosidad ver durante 60 minutos y mediante fotos, mediante entrevista y la palabra, como no, acompañado de la imagen, pues desnudar, entre comillas, a un beleño, a un torreño, a un asárquico que ha hecho cosas en la vida, como es nuestro invitado esta noche, una persona querida, respetada y admirada por muchos de ustedes. Paco Luis García Caro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Belevisa. Gracias. Y parece que fue ayer, pero a pesar de que todo el mundo te echa menos, pues naciste en el 48. Que hasta pues, yo me he quedado sí, sorprendido. Señor. Sí, señor, en el 48. Y además muy orgulloso porque son años que voy cumpliendo y mira, aquí estamos. Y espero estar muchos años más, vamos. Sin duda. No me pienso en yo mismo. A los 18 meses, antes me comentaba que tú no tienes ningún tema tabú, que era además demasiado común en aquella época, sí. Pues tuviste ese problema de la polio y fue un problema que te dejó esa cojera para toda la vida, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello? Bueno, yo era... recordarlo 18 lo que te han meses, contado, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Cumplí precisamente los 18 meses el mismo día que me dio la polio. Entonces me vacunaron, pero en aquel tiempo la vacuna pues era quizás peor que si no te vacunaran, ¿no? Y los 3 o 4 chicos que nos vacunaron, entre ellos una prima mía, pues a todos nos dio la polio. Entonces, en principio fue un trauma un poquito para mi padre porque nosotros teníamos, mi padre, una especie de panadería, o sea, ellos compraban la harina, hacían pan y luego lo vendían. En Antequera. Nací en Antequera, exactamente. Entonces tenía una tabla de pan, toda puesta en el suelo. Yo, pues como crío, pisé la tabla de pan entera, la tuvo que tirar y fue la única paliza que me dio mi padre. Me cogió un brazo, ¡pum!, me pegó 2 o 3 tortas. Me fui a un patio enorme que teníamos y a comer avellanas. Cogí una empachera tremenda y a raíz de la empachera pues me dio la polio, pero no es porque fuera por la empachera ni por la paliza, sino simplemente porque ya el microbio lo tenía dentro y después se lo han explicado montones de veces a mi padre, pero él ese trauma se le quedó y dijo que había sido culpa suya, que si no me llega a castigar yo no pillo la empachera y si no pillo la empachera no me da lo otro. Pero creo que incluso que a varias personas o varios niños de los que sí, ese mismo día vacunaron, entre ellos creo que un primo, una prima tuya, que también le pasó lo mismo, ¿no? Sí, a todos. A los 8 o 10, no sé si eran 8 o 10 niños, y entre ellos una prima mía, o sea que incluso el médico se lo dijo, que no tenían nada que ver, que había coincidido y punto, y ya está, ¿no? Pero que... Entonces a partir de ahí pues ya fue un pequeño sacrificio, pero bueno, sacrificio yo tampoco era muy consciente, entonces para mí toda mi vida he andado con una pierna mal, entonces ya para mí es una cosa normal y yo nunca he tenido trauma. A Dios gracias, mi familia han intentado por todos los medios que no los tenga y la verdad es que no, para mí no ha sido ningún trauma, ni me he sentido marginado. En todas partes donde he estado me han recibido fenomenalmente bien, he sentido el cariño de todo el mundo y la verdad es que no. Y te han recibido bien, por ejemplo, en una fecha tan emblemática y tan entrañable como es la Navidad. Porque, por ejemplo, tu amigo Miguel Olea, pues has pasado más de una Navidad en su casa, ¿no? Ahí tenemos una foto, creo que es la Navidad 2003-2004, ¿no? Sí, la Navidad del 2003-2004. ¿Quién está ahí? Pues estamos empezando por la derecha, con Chivera, Carmen, la señora de Miguel, Jaime Pimentel, el escultor, que es muy amigo mío, Vitoti, la hermana de Conche, yo, Carmen, Bravo, Miguel y el hijo chico de Miguel, Curro. Curro no me acuerdo nada. Y es habitual en ti, pues, irte a casa de amigos a celebrar la Navidad, ¿no?
Sí, procuramos... ¿Te invitan? Es que, bueno, ¿Tú vas? esa reunión, excepto Jaime, quizás que se ha incorporado después, pero todos pertenecíamos a lo que era la Juventud Franciscana. La Jufra. Jufra, exactamente. Entonces, desde que llegué aquí a Vélez, que llegaría con 12 o 13 años, el primero que conocí fue a Miguel, y ya por ahí entramos en Jufra y seguimos todavía reuniéndonos de vez en cuando y seguimos pues recordando viejos tiempos y en fin, nos gusta de vez en cuando pues recordar aquellos tiempos, ¿no? Echando la moviola hacia atrás, casi 50 años, nos vamos hasta Antequera, esa bellísima ciudad del Torcal, Antequera, que te vio nacer, y al colegio de Don Fermín Requena, que es donde tú comenzaste a estudiar y donde hiciste la primera comunión. La primera comunión. Es que, como tú sabes, bueno, tú no lo sabes porque eres muy joven, pero antes no había tantos colegios de preescolar, ni había... El crío entraba en el colegio pues a los 7, 6, 7 años, cosas así. Yo, debido a mi defecto, pues tenía un maestro en mi casa, porque los colegios que pillábamos eran todos bastante lejos, y a los 7 años entré en Don Fermín Requena, que era un colegio privado, que era el que tenía más cerca de mi casa, y ahí pues ya me prepararon, bueno, me preparó para la primera comunión los capuchinos, los franciscanos capuchinos, que vivían a 50 metros de mi casa. Tú siempre has estado muy ligado a los frailes de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Fíjate si he estado ligado que cuando me bautizaron, yo pertenecía a la parroquia de San Miguel, entonces había un sacerdote, como es normal, y no me bautizó él, me bautizó un franciscano, porque se empeñó y entonces mi madre decía que a ella le daba igual que me bautizara un cura como un franciscano, y él fue el que se empeñó, quiso bautizarme y él me bautizó. Y entonces prácticamente me han criado los franciscanos capuchinos de Antequera. ¿Qué recuerdas de ese 1956 y esa primera comunión? ¿Recuerdo de los padres? Muchísimo. Y además un recuerdo. ¿Quién eran tus padres? Muy... Una presentación de tus padres. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Mi padre era Francisco García Arroyo, natural de Antequera, y eran del campo. Luego, cuando se vino aquí, pues ya era chofer de don Eduardo Conejo, o sea, don Alfonso Conejo. Y mi madre pues era Josefa Caro y era del Villanueva del Trabuco, y además conocí a mi padre de una forma muy romántica, porque ella vivía en el Trabuco, mi padre era íntimo amigo de mi padrino y luego que fue mi tío, ¿no? Y iban los dos a caballo a la feria del Trabuco, desde Antequera. Entonces mi padrino ya conocía a su novia, que era una hermana de mi madre, y le dijo, pues mira, te voy a presentar a una rubita que te va a sentar muy bien, que ya verás tú cómo te va a gustar. Le presenté a la rubita, que era mi madre, y ahí empezó todo, ¿no? Ahí tienes a un Paco Luis y tenemos, bueno, pues guapísimo, ¿no? Ahí de marinerito, y esas fotos que siempre son las que uno nunca quisiera perder, ¿no? No, por supuesto, además le tengo un cariño especial, porque ese día para mí, ya te digo, fue un poquito muy, muy especial, ¿no? Primero fuimos a la iglesia, bueno, la misa fue a la... ¿Cómo se llamaba la iglesia de Antequera? San Sebastián. San Sebastián, como el patrón de Vélez. Sí, señor. La iglesia de San Sebastián. Entonces, después mi madre, bueno, perdón, el colegio Don Fermín nos tenía un desayuno a todos los que habíamos hecho la primera comunión. Fuimos al colegio y allí con todos los compañeros que no habían hecho la primera comunión, porque eran más mayores o eran más chicos, pues desayunamos en el mismo colegio, ¿no? Y fue un momento muy... yo me lo pasé divinamente bien, ¿no? O sea, porque era todo muy infantil, no es como ahora tanto... Después en mi casa me estaban esperando una serie de primos, también llegué y fue la comida, y después de comer los frailes me llevaron al convento y me hicieron una pequeña fiesta, ¿no? Me pusieron la película que no se me olvida, que fue la primera vez que la vi, Marcelino Pan y Vino, y además hay otras películas de santitos, de niños infantiles, ¿no? Y la verdad es que fue una tarde inolvidable, de verdad. Con los frailes, y además capuchino era también colegio menor, o sea que los que querían ser frailes tenían que ir allí a estudiar, se puede decir el bachillerato, hasta que empezaban la carrera, que ya se iban a Granada. ¿Cuándo llegas a Vélez? ¿Cuándo llega tu familia a Vélez? Pues llegamos en el año 60, en agosto del 60. ¿Y por qué fue? ¿Por un cambio de residencia de tus padres? Pues fue por cuestiones de trabajo. Mi padre estaba un poco cansado del campo, mi primo, bueno, el padre de mi primo Carlos, mi tío Paco,
estaba de capataz aquí con Alfonso Conejo. Entonces Alfonso era primo hermano de mi madre y le dijo a mi tío que necesitaba un hombre de confianza para que llevara un tractor y empezara a arreglarle la tierra, pero ya un poco más con técnicas más modernas, ya ves tú, de los años 60, ¿no? Pero bueno. Y entonces mi tío se acordó de mi padre. Llamó a mi padre le pareció bien y aquí estamos. Y estudiando siempre, porque siempre has sido un buen estudiante, ¿no? Desde pequeño y se notaba ya que ya ibas para profesor, que has sido tú... Eso sí lo tenía muy claro, es lo único que he tenido claro en mi vida, y el ser maestro, ¿no? Yo veía una escuela y se me iban los ojos detrás y además, no sé, me gustaba ser maestro y me encantaba enseñar y la verdad es que la ilusión de mi vida era eso, ser maestro, ¿no? Y al final, pues mira, lo conseguí. Lo conseguiste, no sin antes, por supuesto, hacer el bachillerato de la época. Y nos vamos al año 64 y creo que, bueno, fue la primera vez que fuiste a Córdoba. Creo que tiene un recuerdo imperecedero, ¿no? Hombre, es que además, no solo yo, sino todos los que estamos ahí en la foto, ¿no? Fuimos a Córdoba, era la primera excursión que salía de estudiantes de Vélez, puesto que el instituto llevaba, pues, un par de años, y entonces era la primera excursión grande que salía. Y yo me quiero acordar que estuvo medio Vélez ahí despidiéndonos a nosotros, ¿no? Y ahí hay gente que... Ahí está en la mezquita, ¿no? Estamos en la torre de la mezquita de Córdoba. ¿Y quiénes soy? A ver. Pues el que está aquí agachado en primer plano es Sergio, que es profesor del instituto. Luego está Domínguez, a su derecha. El Cabello, la que está detrás. Mari Carmen, es que no recuerdo el apellido, que ahora está en Izquierda Unida y concejala por Izquierda Unida. Ah, Carmen García, ¿no? Carmen García, Ajá. Que es la de negro. Sí, sí. Luego está Pepi, que es la del pañuelito, que esta chica ha muerto, murió hace algunos años, además murió muy joven. Y detrás suya está Odulia, Eliseo, el que está más al fondo, Aragüez, que es hoy inspector de Educación y Ciencia, Forte, el que está más al fondo, José Antonio Fortes, que es profesor de la Universidad de Granada, creo que está. Y yo, claro. Y además, no sé, aquel viaje fue tremendo, ¿no? Porque no habíamos salido ninguno de aquí de Vélez, era la primera vez que se salía de Vélez. El viaje fue larguísimo porque tardamos no sé cuántas horas en llegar a Córdoba. Bueno, llevábamos una ilusión, una fantasía y yo qué sé, no sé. Las típicas canciones por el camino. Cantando todo el camino. ¿Tú eras de los bullangueros o eras de los más calladitos? Me encantaba meterme en toda la bulla. Entonces recuerdo que iba don Pío Verdú con nosotros y nosotros empezamos a cantar una canción que era Pío, Pío, Pío. Y nos pasaba el rato en Pío, Pío hasta que Pío se levantó y nos mandó a callar, bueno, de una forma como él solía hacer, ¿no? Sí, un poco así. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Vamos a ver. Sin entrar en más detalles. Sí, sí, no. San Francisco, los frailes, los franciscanos han marcado tu vida y ahí queda constancia de una foto preciosa de 1971. ¿Quiénes son los que estáis ahí? Ahí estamos... ¿El obispo, para empezar? Sí, el obispo, que el sacerdote que tiene... El de la derecha es el fraile, el superior de los franciscanos de la zona de Granada. El obispo que creo que era don Ángel Suquía, sí, pienso que sí, sí. Está Miguel Olea, está Conchi Vera, o sea, Conchi Peláez. Y ahí está Mari Gutiérrez, sí, la que está aquí al principio, José Manuel del Corral. Y los otros, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Aquello fue una fiesta que se celebró en San Francisco, entonces vinieron gente de Jufra, de otras partes. Ahí ya existía Jufra. Sí, ahí ya existía Jufra, precisamente vino el superior de los franciscanos por lo mismo, porque era una fiesta franciscana y se reunían un montón de gente de jufristas de otras provincias y él venía pues a darnos una charla. ¿Por qué nace Jufra? Pues nació Jufra porque había gente que le gustaba mucho la vida de San Francisco, que le encantaría meterse en lo que es el convento como fraile, pero claro, no tenían esa vocación completa. Y entonces pues nació
algo paralelo a la orden, para que los que les gustaba seguir a San Francisco, pues que pudieran hacerlo de una forma no tan rígida como los frailes, y que pudiesen casarse, o sea, para los seglares. Vamos, diciéndolo en plata, seguir a San Francisco pero sin meter a los frailes. Exactamente. Hablándolo para que todo el mundo lo entienda, sí, señor. También hay otras excursiones como a Chipiona y a Sevilla, con un fraile al que tú sabes que yo le tengo especial predilección. Padre Dionisio Jiménez. Es un Su hombre... alumno lo recordamos de una manera inolvidable. Qué gran profesor y qué gran persona, lo tenemos justo a la izquierda, ¿eh? Qué foto tan bonita, señor, en Sevilla. Justo a la izquierda, en la Plaza de España de Sevilla. Veníamos de Chipiona, de una Semana Santa, entonces habíamos pasado 4 o 5 días en Chipiona, también una concentración de Jufra, y claro, al pasar por Sevilla pues nos dimos una vuelta porque hasta las 8 y pico, las 9, no salió nuestro coche para Málaga. Y ahí tenemos un recuerdo también muy bonito. Además, una cosa muy curiosa, y era que cuando veníamos en el autobús, venía cantando Antonio Machín. Y nos hizo mucha ilusión porque más o menos pues nos gustaban, porque en aquella época este hombre estaba muy en boga, ¿no? Llegamos a la Plaza de España y estamos allí mirando la plaza y de pronto vemos una persona de color, y era Antonio Machín. ¿Con su esposa, además? Sí, bueno, nos imaginamos que sí, que era su esposa, o iba con otra señora. ¿Y lo abordaste y le saludaste, no? No fuimos capaces. Ah, no. Nos cortamos porque fue tal emoción, o sea, fue una cosa que nadie esperaba, ¿no? Y que entonces nos quedamos todos un poco... Yo creo que él se dio cuenta porque nos miró, nos sonrió, y ya eso para nosotros fue algo inolvidable, ¿no? Y quedó esa anécdota que no se nos olvida, ¿no? Bueno, ese año 71 fue especialmente prolífico porque también en verano, pues bueno, visitasteis las playas de Nerja, ¿no? Otra población vecina que también ha formado parte de tu vida, ¿no? Sí, bastante. Es que en lo que era Jufra, pues hacíamos salidas de vez en cuando, nos íbamos bien a la playa o bien al campo o bien, en fin. Y ese año pues tocó la playa, porque aquí a la gente le gusta mucho la playa, y fue pasar un día en la playa. ¿Se echa de menos esa actividad de una asociación como Jufra? Bueno, ahora hay otras actividades, hay otros... Ahí estamos viendo. Mira qué foto más bonita. A ver, ¿a quién recuerdas de ahí? Pues ahí... Empezando por arriba, por ejemplo. A mi prima Paqui, la hermana de Carlos Caro, que es la que está allí más... A la chica, la del bañador verde, es una chiquita que lo está pasando muy mal, porque está en una silla, está parapléjica prácticamente, debido al reuma. Luego está Mari, una chica del barrio, el padre Julián, que es del Gorrito Blanco. Pero el padre Julián Marcos no. No, Julián... Otro padre Julián, bueno, sí. No recuerdo el apellido. Sí. Paco, Miguel Olea, Lucía Carmona, que es esta chica primera, su hermano, que es el que está en el centro, el que hay delante de Miguel Olea, ¿cómo se llama este chico? Está de monitor en el ayuntamiento de aquí de Vélez. Y Juaneque, nuestro amigo Juaneque, y el padre Dionisio, por supuesto. Está ahí fenomenal, ¿eh? Tenéis una edad ahí magnífica. Además eran todos unos críos, ya son unos hombrecitos casados, con hijos, en fin. Entonces, y la Jufra que no paraba, incluso pues teníais vuestra caseta en la feria, entonces en el denominado Parque Calvo Sotelo o Paseo Viejo. Paseo Viejo, Calvo Sotelo, sí. Lo que iba diciendo antes. La Jufra organizábamos eso, excursiones al campo, excursiones, y también se organizaban cosas para ayudar a la gente de la villa, los que estaban un poquito más económicamente más desafortunados. Entonces la caseta, nos dieron un año una caseta en la feria, y todo el dinero que se reunió pues fue para echarle el tejado a una casa que a una señora se le había caído abajo y no tenía ni un duro para... Entonces trabajamos aquel año bastante fuerte, y además con una ilusión tremenda de pensar que el dinero que íbamos a sacar pues era para eso, ¿no? Y la verdad es que se trabajó, pero a base de bien, ¿no? Luego otro año estuvimos recogiendo papeles por las casas también, pero todo con una ilusión y una ganas de trabajar tremendo. Sí, hemos intentado,
¿Hasta qué año más o menos funcionó la Jufra como tal? Pues yo estuve en Jufra pues casi hasta los 70 y pico, 77 o por ahí. Porque ya fue a partir de ahí cuando me fui para Estepona, mi primer destino como maestro. Estamos viendo esa imagen del año 74 y esa caseta. ¿Y quiénes sois los tres que estáis ahí? Aparte pues de mi amigo Paco Luis García Caro. Pedro, que también por desgracia ha muerto, que era entrenador del equipo del barrio. Ajá. Y era pintor. Carmen, la mujer de Miguel Olea. Sí, sí. Y yo. Y eso es el Paseo Viejo, el Parque de Calvo Sotelo, que hoy en día es Parque Andalucía. Exactamente. ¿Y quiénes más estaba ahí en esa estaría, claro, estarían la caseta del Por y la Esperanza, la que era la Jumera, estarían también lo de los estudiantes, que fueron creo los primeros, ¿no? Sí, estaban los estudiantes y había algunas cofradías, pero muy poquitas. Muy poquitas entonces, ¿verdad? Muy poquitas, muy poquitas. La de los estudiantes era la que mejor funcionaba. Claro. Pero vamos, que la nuestra tampoco se quedaba atrás, ¿eh? No, es que la Jufra en Vélez tenía peso, ¿eh? Exactamente, y además éramos un grupo de gente joven bastante grande, ¿no? Y entonces... Pero que... Otra parte importante en tu vida, que siempre ha estado pues muy ligada a las personas más desfavorecidas de la sociedad, es cuando creáis Asproveles. Eso creo que también fue un momento para ti muy importante. Fue un momento muy importante porque ahí me planteé seriamente si yo tenía algún complejo o no tenía algún complejo, ¿no? Porque iba a empezar a trabajar con gente peor que yo, o sea, peor físicamente, ¿no? Entonces me tenía que poner un listón bastante alto para que si yo trabajaba con un niño deficiente o con una persona físicamente minusválida, pues resulta que yo no le podía demostrar que tenía complejos ni que tenía... Entonces fue un reto para mí bastante fuerte, ¿no? Y empezamos pues con niños retrasados pero físicos, psíquicos. Entonces empezaron con 4 o 5 niños, estaba Antonio Aranda, que fue el que quizás me pidió ayuda porque vio que yo tenía también un hermano, y tengo un hermano síndrome de Down. Entonces, ¿Tu amigo Pepe? Exactamente. Tu hermano Pepe es mi amigo Pepe. Entonces, además es inseparable tuyo. Sí, por supuesto. Desde que faltó mi padre es mi sombra. Entonces él fue a hablar con mi padre estaba trabajando, no tenía mucho tiempo libre, yo tenía más tiempo libre y fue el que me dediqué con Antonio Aranda, pues intentar echarle una mano. Entonces empezamos con 4 o 5 niños. Venía un profesor de Málaga, de educación especial, y era el que me decía, pues mira, con este niño tienes que hacer esto, con el otro tienes que hacer lo otro. Me dejaba el trabajo prácticamente hecho. Hasta que se creó como una asociación. Empezamos en San Francisco, luego seguimos en el Paseo Nuevo, en lo que hoy es la agrupación de cofradías, que era la antigua biblioteca. Exactamente. Fue quitar la biblioteca y dejarnos ese terreno. Y después ya al final, por fin Antonio Aranda consiguió, y otro grupo de gente, consiguió una casa en la Cuesta Barrabás, la primera o la segunda casa de la derecha. Pues ahí estamos. Y ahí estamos. Eso en marzo del 76. Sí, señor. Eso en el patio de la casa, y ya ahí había un grupo de gente respetable. Entonces ahí estaba Lola Lanza, la madre precisamente de tu compañero que está aquí trabajando. Bueno, mi director, mi jefe, José Luis Cobo. Lanza. José Luis Cobo, exactamente. La madre, su madre. Ah, ¿está ahí en la foto? No, en esa foto no está. Sí, sí. Entonces ella llevaba lo que era trabajos manuales y cosas de esas, y nosotros éramos 2 profesores y yo, estábamos pues con los niños en plan enseñanza, ¿no? O sea, entonces ahí está también Antonio Ortiz, que es uno de los que en aquel tiempo colaboró, porque el pobre no cobraba ni un duro y estaba allí todo el día metido, pues echándonos una mano y trabajando con nosotros como podía. Y los demás pues son todos alumnos que hoy siguen, la mayoría en Asproveles. ¿Cuál fue tu primer destino como maestro de escuela, como se decía antiguamente? Y como a mí me gusta que me digan. Mi primer destino fue... A casi todos los profesores les gusta que digan maestro. Sí, sobre todo cuando haces la carrera con vocación, porque te gusta, entonces eso de maestro de escuela suena fuerte y a mí me llena, ¿no? Más que profesor me parece, no sé. Pero vamos, ya está muy bien también.
que mi primer destino fue Estepona. Estepona. Sí. Entonces, Estepona estaba en la otra parte del mundo. Tardaba algo así como 3 horas en llegar a Estepona. 3 horas en aquellos tiempos, hay que ver. Claro, porque es que tenía que atravesar Málaga entera, de norte a sur. Torremolinos entero, de norte a sur. Fuengirola entero. Marbella entero. San Pedro Alcántara. Y entonces pues tardaba. Recuerdo que un día de San Miguel, en la feria de San Miguel, estaba entonces en Marbella y tardé justamente salir de Vélez. Pues serían las 8 y llegué a Marbella pues algo así como a las 3 de la mañana, porque yo no me acordaba que Torremolinos celebra San Miguel. Claro. Y estaban las cabalgatas, estaba la feria, tardamos algo así como 3 horas en atravesar Torremolinos. Un infierno. Un infierno, pero vamos, tremendo, ¿no? Encima el calor de ese tiempo. Y encima el calor. Pero todas esas cosas al final las recuerdo con cariño. Claro. Yo no sé, muchas veces echo de menos aquellos tiempos. Estepona es la iglesia de San Andrés, ¿no? Que se llama como Estepona la iglesia de de San Torre del Andrés. Mar. Sí. Ahí tenemos precisamente una estampa muy bella con ese Cristo crucificado al fondo. Y además fueron... ¿Quiénes estáis ahí? Ahí estaba la directora, que está a mi izquierda, o sea, a mi derecha, perdón. Sí, a tu izquierda. Ahí en la de esa. Está el párroco y al lado está la directora del colegio. Y luego está la otra señora vestida de rosa, que era una profesora y una que daba clases de catequesis conmigo también. Entonces... Eso es marzo del 79, ¿no? Marzo, o mayo del 79. Mayo del 79. Como había hecho poquito que había dejado Jufra, todavía pues nos gustaba participar en en las parroquias, y cuando llegué a Estepona pues me ofrecí. Diciendo que si había que trabajar en algo, y me dijeron, hombre, pues catequista, pues nada. Y como la mayoría de esos niños estaban en mi colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio? Santo Tomás, no, sí, Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Sí, Santo Tomás de Aquino, en Estepona. ¿Y a qué niño daba? Bueno, ¿qué edades? Yo tenía unos niños muy especiales, o sea, alumnos míos no era ninguno. Eran de catequesis nada más, ¿no? Yo tenía niños de educación especial, pero eran niños conflictivos, niños problemáticos, niños con ambientes sociales muy desagradables, de padres separados, pero separados de mala manera. En aquel tiempo no se conocía la droga, pero sí se conocía el alcohol, por desgracia, y entonces no sé qué sería peor, si la droga o el alcohol, ¿no? O sea, y entonces yo tenía pues 13 o 14 niños nada más, y eran muchos, y tenía pues de las edades desde 7 años hasta 15. Recuerdo que tenía un alumno muy especial que conoció a su padre pues en el Penal de Santa María. Entonces con él, cuando él tenía unos 3 o 4 añillos, pues el padre cogió tal borrachera que mató a la madre, mató a la abuela y dejó herida muy grave a una tía suya, y él estaba debajo de la mesa camilla. Entonces ese niño, pues ya te puedes imaginar cómo estaba, ¿no? Lo criaron los vecinos, porque los tíos que los tenían eran peores que el padre, y entonces se crió entre los vecinos. Lo que vengo a decirte es que un día me dice, profe, yo en 5 minutos le abro el coche y me lo llevo. Un niño de 12 años. Y entonces, por curiosidad, pues dijimos, a ver si es verdad. Le pusimos en el patio del colegio un coche, cerrado a cal y canto, con un cronómetro en la mano, y en menos de 5 minutos nos abrió el coche, le hizo el puente al coche, arrancó el coche y se lo llevaba. ¿Le sobró hasta tiempo? Le sobró hasta tiempo. Yo tenía un reloj en el bolsillo, siempre de bolsillo, porque, claro, mi enseñanza era de estar tumbado por los suelos, porque con esta gente estaba muy... Y entonces los relojes de pulsera me los cargaba todos. Y cada vez que me decía, maestro, ¿qué hora es? Yo le decía, dame el reloj. Porque es que sin darme cuenta me lo quitaba del bolsillo, ¿no? Y para burlarse de ti te preguntaba por Exactamente, la hora. Y ya se le tomaba risa. Bueno, pues ese chico, fíjate lo que es la vida, al recibir cariño, a recibir atención, a recibir una alimentación en condiciones, ¿no? Porque desayunaba en el colegio, almorzaba en el colegio, y cuando salía ya había merendado, pues cambió de tal forma que una vez estaba en una cafetería en el puerto de Estepona, comentándolo con un compañero, porque me preguntó, ¿cómo va tu Pinky o Punky? Es que no me acuerdo cómo le decíamos, un nombre así muy...
Y digo, ah, pues muy bien. Y ya el dueño de la cafetería se dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con ese niño? Ya le contamos la historia y tal y cual. Dice, ¿por qué no me lo trae? Eran vascos, no tenían hijos, le encantaban los niños. Se lo llevé, le dio de trabajo cajero del bar, ¿eh? Yo cuando me dijo que lo iba a poner en la caja del bar, se me abrieron las carnes, pero luego pensé, digo, pues mira, es una cosa que puede ser muy... Es la prueba de su vida, ¿no? Se la Exactamente. La superó que al final del verano me dijo el dueño que era el primer verano que había coincidido la caja hasta el último céntimo. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Y esta gente se encariñaron tanto con él que lo adoptaron. Entonces adoptar a un crío, o por lo menos lo recogieron, no era tan complicado como hoy en día, ¿no? Vaya vida tan interesante. Y Paco, dejas de Estepona y ¿en qué año vuelves a Vélez? Vuelvo en el 82, 83, porque se abre el colegio La Sarquía. ¿Y tú eres el primer director del colegio público? Yo soy el primer director. Me llamó el delegado para decirme que quería que yo abriera el colegio La Sarquía. Que en aquellos tiempos no era fácil ser director del Colegio Público Azarquía. No. Ni ahora tampoco, pero en aquel tiempo menos. Mucho menos, porque me cogió el cambio de integración, había psicólogos y pedagogos que no querían que los niños de educación especial estuvieran todos en un mismo colegio, querían que estuvieran integrados. Otros les interesaba que estuvieran en un colegio, entonces el Colegio de la Sarquía en principio se hizo como internado. O sea, nosotros nos mandaron dormitorios completos. Toda la parte de arriba eran dormitorios, lo que hoy son clases. Entonces me las deseé porque Málaga quería que fuera colegio de educación especial, o sea, un internado de educación especial. Sevilla no quería internado y entonces estaba a caballo entre una cosa y otra. No había profesores de educación especial, o sea, había problemas tremendos. Entre tantos problemas y sin sabores también había una que otra alegría. Hombre. Y fue, por ejemplo, en el primer certamen de Belénes que organizaba la Peña Sarquía, te llevaste el primer premio. El primer premio. Fíjate qué bien estáis ahí, José Manuel del Corral y tú. Además, aquello fue para mí pues como una balsa de aceite, ¿no? Porque teníamos muchos problemas y con todo el cariño del mundo se hizo un Belén para estos niños y resultó que ganó el primer premio. Y aquello fue... la verdad. ¿Esa es la sede de la Peña Sarquía? Esa es la sede, sí, de la Peña Sarquía. ¿Y cómo es que fue José Manuel precisamente el que os dio el...? Pues no tengo ni idea. No lo recuerdas, ¿no? No, yo lo único que sé es que llegué allí y empezaron a dar los premios, empezaron por el tercero, el segundo, y cuando llegaron al primero y dijeron el Colegio de la Sarquía, pues, no sé, se me saltaron las lágrimas, me emocioné, y cuando salí me entregó José Manuel la de esa y la verdad es que no... Porque lo que menos esperaba... Te ha hecho un galán ahí, ¿eh? Hombre, Paco, es que son un montón de años menos. te ha hecho un galán. Mucho más delgaditos, con más pelo, en fin. Está Que los años no pasan en balde. Y estuviste hasta 12 años, creo que como director del Colegio de Sarquía, ¿no? No, dos años. Nada más. Uy, llego a estar 12 y me entierro. No puede ser. Entre 2 y 12... Hay 2 letras de diferencia, pero hay, sí, hay muchos años, ¿verdad? No, pero fueron 2 años y entonces... Además yo venía con unas técnicas muy modernas porque había hecho muchos cursos con catalanes, con profesores catalanes que con todo mi respeto nos llevan 20 años de diferencia. Fíjate un detalle simplemente, hace cuestión de 6 años una prima mía, la mujer de un primo mío, se presentó a unas oposiciones de magisterio por educación especial. Entonces me pidió mis escritos y mis documentos y le di un libro que yo tenía pasado a máquina del catalán al castellano, pues de los años 74, 75, por ahí, ¿no? Y cuando empezamos a hojearlo, me dice, pero si este libro lo tengo yo, lo he comprado hace 6 meses como el último grito en Logopedia. Y yo ya lo tenía mecanografiado por los catalanes, ya te digo, en el 70 y pico, ¿no? O sea, gracias a los catalanes a mí me abrieron la mente y me enseñaron técnicas fenomenales. Entonces yo aquí empecé a sembrar, como aquí el Colegio de la Sarquía tenía un patio enorme, pues sembraba arbolitos, pero formando círculos de 4 o 6 para que a partir de abril, mayo las clases se dieran fuera en el patio. Porque los niños de educación especial necesitan mucho espacio, necesitan mucho... Y así sembramos pues un montón de árboles.
sembraste un árbol y no tuviste un hijo, que tú sabrás por lo que no has tenido, pero hacía que has tenido un ahijado, sí, Alberto, que ha sido muy importante en tu vida, ¿no? Ha sido muy importante, además fue aquel año que había muchos problemas, muchos jaleos, y nació Alberto, y Alberto, pues, para mí es como si fuera mi hijo, ¿no? Entonces ahí estamos, pues, los padres... ¿De izquierda a derecha? Está el padre con el hermano mayor en brazos, la madre está detrás, que tiene a otra sobrina. Delante está la madrina, que es el que tiene al niño. Alberto. Ana Mari, que es la tía, que hoy ya es una mujer. Nena, que es la abuela de Alberto. La otra nena, que es la hermana de Graviescaoba. Y Adolfo, que está aquí en una esquinita. Sí, sí. Entonces Alberto para mí, pues... ¿Y el que está a la tuya, a tu izquierda, quién es? Graviescaoba, el abuelo de Alberto. Sí, sí. Para mí Alberto... ¿Con Alberto has seguido teniendo una relación? Y sigo teniéndola, y además... ¿Te visita, os veis? Nos vemos muchísimo, mucho, ¿no? Y además ¿a qué se dedica? Tremendamente cariñoso. Se dedica a pintar como el padre. Ah, pintar. Pintar. Entonces me vea donde me vea, me llama, me zampa mi par de besos, yo qué sé, y yo con Alberto. Luego tengo 2 hijas más, pero uno está en Inglaterra estudiando y la otra está aquí, que es la hija de Antonio Cortés. Pero la veo menos porque ya es una señorita, tiene su ambiente, en fin, es más... Con quien tengo quizás más unión es con Alberto. Y Miguel Orea, que para ti es un amigo espectacular, porque si antes veíamos imágenes muy recientes, ya en la Navidad de hace 21 años, del 84, ya pasaste la Navidad en su casa. Sí. Ya eres como de la familia, lo dices como un sí de una manera... Sí. Porque mira, fíjate, una Navidad... Fíjate qué Navidad tan especial, ¿eh? No fue una Navidad más, digamos, ¿no? No, que va. Porque ahí, ¿quién es Paco Luis? A ver. Puf, el Draculín. El Draculín, ¿no? El señor Conde Drácula ahí es Paco Luis García Caro, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué te disfrazaste pues de no Drácula? Lo sé, es que, bueno... ¿Tenías fijación con ese personaje? No, que va. Yo particularmente iba a todas las películas de Drácula, no sé tú. Sí, no, pues yo no iba a ninguna, fíjate. Lo que pasa es que fui al Corte Inglés, bueno, no se puede hacer propaganda. Sí, se puede hacer. Fui al Corte Inglés a comprar un traje, a ver qué traje es el que me venía bien y tal y cual, y no quedaba nada más que el de Drácula y otro que era peor que Drácula, ¿no? Y entonces preferí Drácula. Y a ver, los demás... Está Paco Lea, el hermano, que es el que está aquí a la derecha, y el otro chico lo conocí aquella noche porque era amigo de Miguel, creo que es un ATS de Málaga o... No ¿Hizo carrera artística o no? No, yo creo que no. Que aquella noche que fue, no sé, nos dijeron, bueno, pues vamos a disfrazarnos, vamos a entrar el año viejo el año nuevo, disfrazados y tal y cual. Y digo, bueno, pues nada. Y como eres culillo de mal asiento, ¿te marchas a Benalmádena, a Arroyo de la Miel? Sí, pero antes me gustaría contarte una anécdota. Cuéntame, que nos pasó con... A ver. Iba conduciendo vestido de Drácula en mi coche. Claro, tenía que pasar por el centro de Torredembarra. Iban 2 señoras muy cogidas del brazo, ellas muy diligentes, pasaron, miran y siguen. Y de pronto se paran en seco, miran otra vez y pegaron una clase de chillido. Que aquello fue horrible. Digo, ¿por qué habrán chillado? Y el que venía conmigo dice, Paco, ¿tú te has mirado al espejo? Digo, sí. Yo iba disfrazado, yo no me veía. El raro eras tú, no la señora que tenían todo el derecho a pegar ese grito, pasaron un susto como no te puedes ni imaginar. No murió ninguna, ¿no? Yo creo que no. Pero posiblemente esta noche te estén viendo en el programa y dirán, mira, este era el Drácula que nos hizo pasar aquel mal rato el año 84. En fin. Pues bueno, cuéntanos esa experiencia de Rollo de la Miel y aquella incluso colaboraciones con Radio Benalmádena. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Es que le metes mano a todo, Paco. Soy una persona muy inquieta y necesito mucho movimiento. A ver, cuéntanos. Entonces conocí a Maite, porque Maite es la locutora, la única señora que hay ahí. Eso es Radio Benalmádena. Eso es Radio Benalmádena. Año 86 aproximadamente. Sí, señor. Entro en un seminario de poesía, yo no escribo, pero me encanta la poesía. Entonces ahora ya no tengo tampoco mucha voz, pero recitaba poesía, ellos la escribían y yo la recitaba y tal y cual. Conocí a Maite y Maite me dijo que tenía un programa de radio que era por la noche. Primero tuvo un programa que era a partir de las 11 de la noche, un poco para relajar,
Entonces decía que lo estaba emitiendo desde una galaxia, no sé qué, y que todo el que fuera pues tenía que ir en una estrella, en fin, como yo tengo una imaginación... Estilo Loco de la Colina o algo así, ¿no? Exactamente, más o menos. Y participé un par de veces con ella y ya empezamos a hacer amistades. Luego le dieron un programa de entrevistas y ya empezó a preguntarme que si conocía gente famosa, y yo pues pude presumir de unos amigos maravillosos de Vélez, que son los pintores y los escultores de Vélez. Entonces me puedo considerar un afortunado porque pienso que cuento con su amistad, ¿no? Siempre te ha gustado rodearte de los personajes del mundo de la cultura aquí en Vélez, Málaga, ¿no? Pues sí, porque la pintura me encanta. Lo que pasa es que la fotografía casi más, ¿no? Me gusta la fotografía porque por desahogo de la pintura, porque es que la pintura no se coge ni un lápiz. Entonces, una salida de la pintura pues era la fotografía, ¿no? Y entre algunas de las modelos o musas que has tenido, pues contamos con una excompañera de aquí de Belevisa, con Monse. Monse. Además, Monse ha sido mi modelo preferida porque le pudiese hacer la foto como se la hiciese o de la forma que se la hiciese, siempre salía bien. Anda. Era una chica súper fotogénica. Espero que sí, que nos esté viendo y nos esté escuchando. ¿Y la otra chica? La otra chica es Maite, o Maite. Monse y Maite, me dijiste también. Sí, eso es Málaga. El Capistrano, ¿no? Eso es el Capistrano de playa. Que es lo que te iba diciendo de las otras fotos. Entonces llevamos allí a personajes para que le hicieran entrevistas, y el primero fue a Jaime Pimentel, que por eso tenemos la foto esa. Claro, sí. Luego ya llevamos a un montón de gente. Además hicimos una exposición maravillosa de todos los pintores de Vélez allí para los colegios. O sea, se hizo en el Castillo Bilby, y con el fin de que fuesen los alumnos del colegio y aprendieran arte, pero arte en directo, ¿no? Se puede decir. Bueno, y de Benalmádena a Álora. De Benalmádena a Álora. Y tenemos ahí una boda de lo más curioso, que quiero que le cuentes a la audiencia eso, cómo iba, eso de los verdiales. A ver, cuéntanos. Yo soy un amante de los verdiales, me encantan los verdiales, y entonces a ellas, mis alumnas, porque estuve en educación de adultos, les gustaban los verdiales, y me dijeron, si usted nos ayuda, organizamos una panda. Y dijimos, bueno, pues venga, hacemos una panda. Hicimos una panda, y por lo visto hay un baile en los verdiales que es una boda. Y entonces una de mis alumnas está vestida de novia, otra de novio. ¿Pero que no es verdad que se casara ahí? No, esa señora ya tenía hasta nietos. Y además le hacía mucha ilusión vestirse de blanco, porque decía que cuando ella se casó, claro, eran los años... de la posguerra y todo eso. Más o menos, y que la vistieron de negro. Porque por lo visto era... Sí, en aquellos tiempos era muy habitual casarse de negro. Exactamente. ¿Sí? Entonces vestirse de blanco ahora, con nietos ya, que casi estaban en vísperas de boda, pues ya te puedes imaginar. Y estaba la novia... Bueno, ¿qué tal se te dio con los perotes? ¿Te llevaste bien con ella? Muy bien, muy bien. Tengo unos recuerdos muy buenos. Además engordé, me parece que fueron no sé cuántos kilos, porque cada 2 por 3 me traían dulces hechos por ella, ¿no? Por ahí me decían, mira, Paco Luis, hoy ya estamos hartos de dar clases, hoy sabemos demasiado, vamos a merendar. Bueno, pues vamos a merendar. Pero que no, eran una gente encantadora, yo tenía personas mayores ya. Y más que enseñanza, lo que ellos querían que la escuchara alguien. Porque como mujer de pueblo, lo único que hacían era trabajar como cosacas, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Cuando no trabajaban en su casa era en el campo, que era en sus tierras, a lo que pasa a los pequeños agricultores, ¿no? Y entonces el salir de esa rutina, el meterse en otra cosa, el hacer viajes, porque hacíamos viajes. Recuerdo que fuimos a Río Gordo a ver La Pasión, y hubo alumnas mías que lloraron, pero lloraron de verdad, ¿eh? Porque era la primera vez que veían un teatro, o veían algo, una representación o algo parecido, ¿no? Y la verdad es que fueron momentos que no te se olvidan en la vida, ¿no? Que parece que un teatro, pues yo qué sé, una representación, lo tienes tan que te crees que todo el mundo lo ve, o que para todo el mundo es muy normal, y te das cuenta que cosas insignificantes para ella eran algo fuera de serie, ¿no? Conoces prácticamente a la totalidad de la playa de pintores veleños, y entre ellos pues hay que destacar a Paco Hernández, ¿no? Paco Hernández es una persona importante en tu vida, sí, como yo creo que en todos los que hemos tenido el placer de conocerle, ¿no? Sí, además de Paco Hernández tengo otra anécdota muy curiosa, y es que cuando era estudiante de magisterio... Fíjate qué foto, eso fue... y con qué 2 figuras está ahí rodeado, ¿eh? Sí, señor. Para mí esa foto la tengo como oro vale en paño. Mucho, ¿eh?
Joaquín Lobato y Paco Hernández. Eso es el año 2001, ¿no? Sí, que el Instituto Benmiliana, donde estaba, pues... Porque ahora ya estaba en el Instituto Benmiliana. Sí, ya estoy en el Rincón de la Victoria, en el Instituto Benmiliana. No. Entonces organizamos una especie de asamblea o junta, o no sé cómo llamarle, y se empezaron a organizar exposiciones allí dentro del instituto. Se montaba una sala con paneles y se aislaba un poco, y entonces, claro, por conocer a la gente esta de Vélez y tan, pues hicimos una serie de exposiciones casi seguidas que fueron maravillosas, y la primera fue de Paco Hernández, y ese es el día de la inauguración. El otro día me comentabas que todavía te parecía mentira que hubiera desaparecido Joaquín Lobato, ¿no? Pues sí, porque yo qué sé, es una persona joven, una persona que le pasa como a los grandes pintores o a los grandes artistas, que crees que nunca van a desaparecer y son que inmortales, ¿no? Exactamente, y luego te das cuenta que no, que son tan el legado mortales. que dejan sí es inmortal, afortunadamente. Por supuesto, a Dios gracias tenemos un buen legado, que entonces no... Que con Paco Hernández lo que te iba a contar era que, siendo estudiante, estaba trabajando en el colegio Trayamar como educador, y llegó un día a merendar por allí, que fue la primera vez que vi yo a Paco Hernández. Y me dijo el director: este es un gran pintor de Vélez. Y porque le pedí, digo, bueno, pues ¿me puede firmar una servilleta? Y me dice el director: no, chiquillo, que no te firme una servilleta, darle un folio. Y le di un folio y en 2 minutos me hizo un dibujo maravilloso. Porque me dijo: ¿de dónde eres? Digo, soy de Vélez. Dice: hombre, paisano. Y entonces me pintó una señora sentada en un banco y detrás pues una especie, un boceto de la fortaleza y de Santa María. Y el día de la exposición esa, pues se lo llevé. Le dije: Paco, usted no se acuerda de este dibujo, ¿verdad? Bueno, se le saltaron las lágrimas porque se emocionó. Pero ¿cómo puedes guardar esto? Digo: hombre, es que para mí además el dibujo es una preciosidad, lo tengo enmarcado y allí en primer plano en mi casa. El año 2001 es un año muy prolífico en exposiciones, sí, comenzando por una de Casamayor, el mundo de la escultura, que también lo has tocado, ¿no? También Casamayor es otro gran amigo, y ahí estamos el día de la inauguración de la exposición de Casamayor con Antonio Valdés y Antonio Hidalgo, dos grandes amigos. Casamayor es un hombre que quizás no se le ha valorado lo suficiente, porque es un artista importantísimo, ¿no? Hizo un monumento al obrero, al campesino en Benamocarra, me parece, pero de tamaño natural. Entonces un día fui a su estudio y lo estaba esculpiendo, ¿no? En piedra con cincel y martillo. Y se me ocurrió preguntarle, digo: ¿pero no tiene un modelo? ¿No tiene...? Me dice: sí, claro que tengo un modelo. Digo: ¿pero dónde está? Y me sacó una hojita de no más de 7 centímetros, un dibujito no más grande de 7 centímetros que tenía pintado. Digo: ¿y de aquí te copias tú para hacer...? Y de ahí se copiaba, de un dibujito de, ya te digo, unos 7 o 10 centímetros, para llevar a cabo esas obras en piedra. Una escultura en piedra de tamaño natural, bueno, más grande que el tamaño natural, ¿no? El tío es un monstruo pero no está... Bueno, yo pienso que lo reconocerá, ¿no? Y volvemos a Joaquín Lobato, que también en ese año 2001 sí, también tuvo una exposición allí, ¿no? Hizo una exposición... Joaquín Lobato, ¿cómo lo resaltan más? ¿Como poeta, como escritor, como pintor o en toda su globalidad? Yo pienso en toda su globalidad, porque la pintura, tiene una pintura muy... A mí me encanta la pintura de Joaquín Lobato, ¿no? Porque son... Has llegado aquí a este estudio y te han llamado la atención los dibujos que tenemos enfrente, que son el decorado del programa La Cuestión, que son obras de Joaquín Lobato. Entonces me recuerda mucho a García Lorca, a sus dibujitos, a los dibujitos de García Lorca. Y yo, García Lorca, soy un enamorado de García Lorca, y entonces me encantan los dibujos de... Y como poeta y escritor, pues también es bastante bueno, o sea, es que... es un hombre, o era un hombre bastante completo, ¿no? Y entonces... Como director del instituto tuviste que trabajar mucho para tener pues a tantos buenos artistas durante ese año 2001, ¿no? Los artistas de Vélez son muy asequibles. Entonces, cuando le ofrece una cosa bien hecha o un trabajo que, en fin, que su obra se va a lucir bien y en condiciones y de una forma, pues no le importa, ¿no? Una forma digna, una forma... Ellos vieron la sala de exposición, vieron que allí podían hacer una labor muy buena con los alumnos del instituto, y además conocían algunos también al director del instituto porque había estudiado aquí en el Instituto de Vélez. Y entonces no hubo problema ninguno, fue fácil, vamos, fue ponernos al habla y
y rápidamente sin ningún problema. Me consta que otro de los artistas de los que te sientes especialmente satisfecho de contar con su amistad y que también inauguraron en ese año es don Jaime Pimentel. Sí. ¿Por qué? Pues a Jaime Pimentel lo conozco de hace muchísimos años. Antes incluso de ser tan reconocido y sí, conocido, sí. ¿no? Bueno, cuando conocí a Jaime Pimentel ya era muy reconocido, pero a nivel extranjero. O sea, desde Peñaperros no, desde los Pirineos para arriba, Para arriba, ¿no? En Europa. Entonces, en Europa, exactamente. Entonces aquí apenas si se le conocía y tal y cual, y llevaba muy poco tiempo viviendo aquí en Armayate. Y entonces hicimos grande amistad porque el hombre es un encanto de criatura, es una persona muy asequible. Y claro, y sus esculturas me encantan también, es bronce y eso juega con el bronce que parece encaje, ¿no? Tiene una escultura. Y ahí estamos pues con el director, con Paco Agapito, que es el director del instituto, que ha estudiado aquí en el Instituto de Vélez y además es de la zona esta de aquí, y con Jaime Pimentel. Entonces Jaime encantadísimo de que... Y además fue él el que cerró la serie de exposiciones. Ya con su exposición terminamos ese año. Y ya después... Hombre del magisterio, de la docencia, hombre de la iglesia, hombre muy franciscano, un hombre muy ligado, Paco Luis García Caro, siempre a la cultura, y también en los últimos años ligado al mundo de las cofradías, que es quizás lo que muchos no se esperaban de ti. Sí, señor. Y además me lo echan en cara algunas veces, ¿no? Me dicen, con que mira, tú que decías... ¿Tú qué mira decías? ahora. Eras crítico en tus días sí, con el mundo de la cofradía, ¿no? Sí, porque yo veía a los cofrades que eran cofrades la Semana Santa o el mes antes de Semana Santa y el mes después, ¿no? O sea, entonces conocí a Leseomo, a la cofradía, nuestro Padre Señor, en su presentación al pueblo. Y la verdad es que la juventud, el dinamismo, la formalidad que llevaban, sería porque a lo mejor tenía más contacto con ellos, con José Antonio Díaz, me di cuenta que merecía la pena pertenecer a esa cofradía y entonces ahí estamos. Se te puede ver ahí, por ejemplo, en una comida de hermandad. Exactamente. En el camino de Benamocarra, y ahí hay unos buenos amigos, ¿no? Sí. Alguna de las cuales pues estará casi a punto de dar a luz estos días. Como la señora de Manolo Santiago. Y Juan, a ver, cuéntale a la gente quiénes son. Yo me lo sé. Pero la gente, algunos no. A mi izquierda está Sonia, que es la señora de Manolo Santiago. Loli, la mujer de Juan. Y la chiquita, que es la hija de José Antonio Díaz. Alejandra. Alejandra. Y Juan Escalona, que es el que está en medio. Y Juan Escalona, Juan. Que es un fundador de la Procofradía y de la Cofradía de Leseomo. Lo mismo que tú, ¿no? Pues algo hemos hecho. También. Algo hemos hecho. Y yo también quisiera destacar en el tramo final de este espacio, pues que, hombre, eres un hombre que ha hecho multitud ya se puede decir multitud, de exposiciones de fotografía, una de las cuales tuve el placer y el gusto de presentar hace unos meses, este invierno pasado, en la sala de Casarte Azul. Sí. Eso es lo último de Paco Luis. Ahora que te has jubilado, pues tienes más tiempo todavía en AINSA, en exposiciones, para seguir mostrando que eres un hombre muy inquieto, ¿no? Estoy trabajando en AINSA por las mañanas, durante 3 días, martes, miércoles y jueves. Luego doy catequesis en la parroquia de Las Claras, que ya hemos terminado. Y estoy haciendo un curso de agente pastoral en Torre del Mar, que me está gustando una barbaridad porque tengo unos compañeros fenomenales. Bueno, compañeras, porque soy el único varón, ¿no? Y me lo paso muy bien, la verdad es que... Y además, pues, la fotografía, que estoy preparando una exposición para Benalmádena, para Castillo Bilbil, que fue donde empecé yo a hacer mi primera exposición. Luego tuvimos el honor, 2 compañeros míos y yo, de hacer la última exposición en el Palacio, en el Museo de Bellas Artes de Málaga, que nos costó sudores y sangre, porque había un grupo de gente que no quería que hiciéramos la exposición, porque querían cerrar el museo para la construcción de lo que es hoy el Museo de Picasso, ¿no? Otros querían que durara el museo abierto hasta septiembre por lo menos, para que a ver si daba tiempo de que esos cuadros del Museo de Bellas Artes fueran a un sitio, pero destinados ya a un museo formal y serio, ¿no? No a un almacén como han ido. Y entonces eran las 12 de la mañana del día de la inauguración y no había ni una foto colgada, ¿no? Y había que colgar 60 y tantas fotos, porque éramos 3. Pero en fin, Dios nos dio fuerza y en menos de nada
se colgaron todas las fotos, resultó un éxito y muy bien. Y además para nosotros un orgullo de saber que con nosotros se cerraba el museo, ¿no? Que éramos la última exposición. Pues la verdad es que durante los últimos 55 minutos le hemos mostrado al pueblo de Vélez y Torre del Mar los 57 años tan bien aprovechados que ha tenido Paco Luis García Caro. Lo digo totalmente en serio, porque desde ser fundador de Jufra, fundador de Asproveles, estar en el mundo de la docencia en Vélez Málaga, en Estepona, en Álora, en Benalmádena, y luego pues hacer todo ese tipo de inauguraciones, de exposiciones, la verdad que son 57 años muy bien aprovechados y más con esa bonomía que te caracteriza, como demuestra siempre, volcado hacia los demás. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí con nosotros y ojalá que durante los próximos años puedas mostrarte tan inquieto hacia los demás y mostrar esa parte tan humana que siempre te ha caracterizado. Muchas gracias por llamarme, muchas gracias por el programa y la verdad es que espero seguir dando la lata con mi fotografía y en fin, esperamos estar mucho tiempo por aquí. Pues por muchos años, Paco Luis, ha sido un placer. Igualmente. Buenas noches. Gracias a Paco Luis García Caro y a ustedes por estar ahí y ya saben, la próxima semana una cita aquí en Fotos de Navidad. Saludos. Bajo el palio sonrosal donde la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.